Después de ver el Botanical... Buenos días, chicos y chicas, amigos y amigos del canal. Nos despertamos en Hawái. Bueno, son las 9 de la mañana, pero ya hemos hecho muchas cosas. Ya hemos ido a desayunar, a ver el amanecer y tomar el café en la playa, porque no es fácil aparcar en Waikiki. Entonces a las 6 de la mañana empezaba la zona azul y había que ir a poner ticket. Y empezamos el día con fuerza, nos levantamos ya a las 5:40 por ahí de la mañana para mover el coche, que eso es un poco lío, el tema de los parking, porque solo puedes aparcar de 10 a 6 en la calle gratis. Todos los parking estaban llenos, o sea que vamos a ver cómo lo hacemos hoy. Pero bueno, nos tocó madrugar para mover el coche más que nada. Y dijimos, pues qué mejor ocasión que pillar un cafetillo y ver a ver el amanecer. Poco, amanece solo a las 6:30 ahora en febrero, en marzo que estamos, perdón. Pero súper bien porque hay unos colores muy bonitos. Y hemos venido a los Botanical Garden para sacar una foto que es la típica foto. Pero ¿qué pasa? Que está prohibido sacarlo. Así que nada, nos lo vamos a hacer en coche. ¿Por qué? Porque dicen que no es seguro y que no quieren que se llene esto de turistas. Entonces, pues nada, vamos a hacerlo en coche, que la verdad es que está muy guay. Estamos en el Botanical Garden y esto es una pasada. O sea, mirad las montañas que tenemos de fondo. Os vamos a dejar ahora algún vídeo de la que entramos y... es que es brutal, toda la naturaleza que hay, estas montañas como así, todo serpenteado, muy muy chulo. Encima la entrada es gratis. A ver, os cuento. Resulta que esto es gratis, ¿no? Entrar. Y abren a las 9 para que puedan pasar los coches. Antes de las 9 lo que hacía la gente es que venía y se sacaba la típica foto que os dejo por aquí, que se sacan en la carretera. ¿Qué pasa? Que ahora está prohibido y desde las 6:30 que abre, está el guarda ahí, y si te ven sacar fotos llaman a la policía y entonces te multan. Con lo cual, no fotos. Pero si entras con el coche, que merece mucho la pena, porque la gente, yo sé que venía, se hacía la foto y se iba. Y es que merece la pena hacértelo con el coche, porque vas viendo unas vistas y unas cosas que dices... Bueno, os lo subimos todo por Instagram, hicimos un Reels y es que es alucinante. Entonces merece mucho la pena venirse, darse una vuelta y al final de todo el recorrido, o casi al final, hay aquí, que es donde estamos ahora, un parking, que también además, bueno, eso no nos lo hemos hecho, pero yo os lo aconsejaría. Os compráis un café y un desayuno, abren a las 9 de la mañana, os lo traéis y os venís aquí al final. A ver si os puedo dejar en el abajo como las coordenadas. Eso es una casetita que tiene mesitas, todo por ahí son mesitas, y te tomas aquí un desayuno como se estaba haciendo la gente, más a gusto que nadie, y nosotros nos lo deberíamos haber hecho, y gratis, y es que merece la pena, alucinante. ¿Qué más? Nada, es que lo más importante es que es gratis, así que muy bien, y si os podéis venir pronto mejor para que no pilléis mucha gente, y os saquéis la foto por ahí, que no es la misma foto y no es tan chula como la que se saca la gente, pero bueno, pues yo qué sé, pues es la foto y es legal. Vamos a desayunar, que hay hambre, nos tomamos el café a las 6 de la mañana, pero claro. Ah, por cierto, aquí es que la vida empieza muy pronto, a las 6:30 es de día y la gente empieza a trabajar y a todo, así que nosotros igual. Después de ver el Botanical, que la verdad que fue increíble, con toda la naturaleza que hay, unos colores verdes, con la montaña así medio rasgada, vamos a ir a desayunar, que ya son las 10 de la mañana y vamos a desayunar en un pueblo que se llama Kaneohe. Es un pueblillo bastante local, así pequeño, muy cerca del mar, y aquí se viene mucho a una cosa que se llama los sandbars, que son como cositas de arena ahí en el medio del mar, y la gente aparca, va ahí con sus barcos o con las canoas y están ahí pasando el día tranquilamente. Es un planazo, pero creo que no lo haremos. Y el plan que tenemos hoy es... desayunar. Lo primero, desayunar. Bueno, primero ya un cafetín, empezamos el día muy bien. Muy de verdad. Después, vamos a ir al Koala Ranch, que es donde se grabó Perdidos, Jurassic Park, Hawái 5.0, de todo. De todo. Y luego al Vallodo Temple, no, primero al Vallodo Temple, que es un templo que están viendo donde se grabó Perdidos. ¿Sí? Ajá. Con la boda de G. ¿Y qué más? Ah, y vamos a hacer un hike muy mítico, que subes a unos bunkers y ves una playa, creo que es de los mejores de Hawái, según dicen. Así que tenemos un montón de cositas.
the sky sometimes hides behind the No clouds. podía faltar el moco loco. Desayuno típico en Hawái, que es arroz, hamburguesa, huevos y salsa marrón llamada gravy. Vamos a... Prueba en directo. Es que a mí el huevo con lo marrón me da medio asquillo. Sí. ¿Rico? Pruébalo. ¿Das cuenta que sabe? La hamburguesa. La salsa es como... como una salsa ahí... como la del pavo. Habría venido a cuñarle un... They left behind. Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes. Bueno, y ahora por esta zona pues nos venimos al templo Bayodo, B-Y-O-D, Temple, que es un templo budista y está en el medio de un cementerio. Y una cosa que nos estaba pareciendo, pues así curiosa, es que estábamos viendo mucha gente haciendo picnics al lado de las tumbas, porque no sé si sabíais, bueno, justo las que están aquí en este lado, no. Pero normalmente las tumbas aquí en Estados Unidos son como a ras de suelo y solo sale la cosita del nombre, ¿no? Y entonces vemos a mucha gente haciendo picnics al lado, pero bueno, que es otra manera de vivir pues, un tema tan sentimental como es el tema de la muerte. Y es que este templo se construyó en 1968 para conmemorar el centenario de los primeros japoneses que inmigraron a la isla. Esta isla está llena de asiáticos que han inmigrado desde todos lados, básicamente. Es un templo realmente que está inspirado en uno de Japón, muy típico, que hay en una ciudad y desde el año 900, la ciudad de Uji, de Japón. En este templo viene mucha gente a meditar, sobre todo turistas, venimos últimamente, pero es que además se usó para perdidos, una de las localizaciones donde se casó... ¿Cómo se llamaba este asiático de perdidos? Bueno, pues donde hizo su boda estos de perdidos muy típicos. Os pongo por aquí una imagen. Estábamos hablando ahora Javi y yo, que es que en realidad pues este templo supongo que ya no se utilizará para rezar porque pues, está lleno de gente andando para atrás y para adelante. Y entonces, buscando información, hemos descubierto que se utiliza pues para cosas importantes, conmemoraciones, bodas, eventos, cosas así, pero no como templo. Y se ve que como se puede usar para muchas cosas, pues también se puede usar para películas. Entonces, además de Lost, pues también se ha grabado aquí Hawái 5.0, Pearl Harbor, vamos, que es un sitio bastante... Todo lo que se graba en Hawái, grabas una toma aquí que queda chula. El precio de la entrada son $5 y para estudiantes tienen descuentos y vale $3. Y a nosotros, solo por decir, porque yo iba a decir que iba a dar mi carnet de la universidad, de online. Pero dije, pregunta si hay para students, y nos dijo, sí, ¿de qué escuela? Y sin querer, pues Paloma dijo, Darcy, porque también habíamos preguntado descuento para teachers, y nos dijo, ah, vale. Y nos Adelante. aplicó. Muy bien. Mira ese naranja. ¿Estos peces comen poke o qué? Estos peces no comen poke, estos peces se comen otros peces. Tan inmensos. ¿Qué es eso? Bueno, os comento. Un local nos ha dicho que se supone que te puede dar fortuna o puede ser una maldición. Si ¿Cómo te se da llama? fortuna, te lo quedas y te lo guardas. El Samuro Kamaki. ¿Cómo? Me lo he inventado. Y si es una maldición, es un papel. La verdad que lo dijo muy segura, ¿verdad? Coges un papel, si es maldición, ya lo atas aquí, lo dejas. Y ya suerte. está, y ya se supone que la maldición desaparece. ¿Y si es fortuna? muy bien. ¿A ti Y para si es siempre? fortuna para ti para siempre, la Pero- fortuna contigo. Muy Vale, bien. vale. ¿Y las Con maldiciones? caracoles. Se llama Umikuji y se compra por $1 en la tienda, nada más. ¿Y ya? ¿Vas a comprar el tuyo? Hombre, vamos a comprar 4. No. Ah, vale. Maldición, maldición, fortuna. Maldición. Luck in general matters.
Like me. People will come to get acquaintance with you and your human relations with others remain good. Important points for further improvement in life. Y vamos a hacer el que es el trail más famoso quizás de todo Oahu o de toda la isla.